continuamos con más, queridos amigos, de esta ventana a Europa. Y hoy vamos a abrir una ventana súper especial porque vamos a tener la compañía de una persona a la que admiramos y queremos muchísimo, y su música ha sido parte de la banda sonora, yo creo que de la vida de todos los venezolanos y de muchísima gente en Latinoamérica y el mundo. Y esto a propósito del fallecimiento del maestro Willy Colón, que no es solo la partida de un músico, es el cierre de un capítulo fundamental en la historia de la salsa y de la identidad cultural latinoamericana en el mundo. Colón no solo popularizó un sonido, lo estructuró, le dio forma urbana, narrativa social, proyección internacional a un género que nació del mestizaje y de la resistencia cultural. En Europa, donde la salsa se convirtió en lenguaje universal en clubes, festivales, diásporas latinoamericanas, su nombre sigue siendo referencia obligada. Medios internacionales han recordado estos días su influencia como productor, arreglista y arquitecto sonoro de toda una generación. Pero el legado de un artista no vive únicamente en los titulares, vive en las colaboraciones, en los discos, en las memorias compartidas. En 1982, el álbum Caribe unió a Willy Colón con la voz profunda y comprometida de nuestra muy querida Soledad Bravo. Ese encuentro fue más que una producción musical. Eso fue un diálogo cultural entre Caracas y Nueva York, entre la canción de autor y la salsa, entre la poesía y el trombón. Y hoy, desde Europa, abrimos esta conversación con Soledad Bravo para recordar al maestro, pero también para comprender el impacto humano y artístico que dejó en quienes trabajaron con él. Así que es un placer para nosotros y un honor darle la bienvenida a la gran Soledad Bravo. Soledad, muchísimas gracias por estos minutos que vas a compartir con nosotros. Me encanta verte también, te lo dije cuando estábamos fuera del aire, y me encanta saber que tal vez muy pronto vas a estar por estos lados deleitándonos con tu maravillosa voz, con tu música espectacular. Y bueno, es increíble esa versatilidad que tú tienes, que has sacado discos de géneros muy distintos y todos suenan maravillosamente bien. Especialmente hoy vamos a hablar del disco Caribe, que contó con la dirección, la percusión, los arreglos y otras tantas actividades del maestro Willy Colón. Así que quisiera comenzar esta entrevista, esta conversación, que nos contara cómo fue esa experiencia, Soledad, de trabajar con Willy Colón y qué te llevó a ti a cantar salsa, porque, bueno, tú cantas bellísimo tus boleros, la música de la nueva trova, los cantos sefardíes, pero ¿qué te llevó a incursionar en un mundo que tampoco es que hay tantas mujeres cantando salsa? Celia Cruz, la India, pero no es como un territorio, digamos, un poco más de Mm. hombres. Tú cambiaste ese panorama y diste a luz ese disco maravilloso como lo es Caribe. Bueno, mira, Mario, eso fue algo que se me ocurrió a mí después de haber estado yendo y viniendo entre los años 76 y los años 80, entre mi trabajo entre España y Venezuela. Tenía mi casa, mi gente aquí, mi corazón en Venezuela. Pero yo tenía muchos compromisos en Europa, en Mm. Francia, en Alemania, en Holanda, en Suiza, para que España, por eso estaba allí, Portugal, en fin, y parte de África, ¿no? Marruecos, Argelia, etcétera. Ese era Wow. como un momento, pero al mismo tiempo tenía ese centro de actividad. Tenía manager, un manager francés, un manager español, y también viajaba a Latinoamérica a cantar, bien sea en México, Buenos Aires, Brasil, en fin, Colombia, Perú, etcétera, toda Latinoamérica, ¿no? Pero porque además yo tenía un contrato
con la compañía CBS de aquel entonces, Ajá. que era de 4 discos. 4 discos que para mí son también joyas, porque representan todo ese elan vital que me llevaba a no creer en las cosas del marketing, sino en lo que a mí me gustaba hacer. Eso iba Ajá. a contrapelo de todas las ideas de lo que son las casas disqueras. Claro. Termina el contrato. Además, estaba España en la transición, Ajá. de la cual yo también incluso formé parte. Ah, Eh, pero se termina ese contrato y yo me vuelvo a mi país, a Venezuela. Aunque yo nací en España, yo soy absolutamente venezolana. No solamente sí. en corazón, me crié aquí y Venezuela está llena de hermanos míos. Es mi madre Ujú. adoptiva. Entonces, vengo a Venezuela pero claro, yo tengo que incorporarme de nuevo a lo que es a mi país, a mi ciudad, a lo que conozco. Yo traía varias cosas debajo del brazo, traía un disco de boleros que no lo había hecho como disco, sino Mm, como un regalo para mis amigos, digámoslo así. Pero gustó tanto a las personas que lo escucharon que tuve que bellísimo. dárselo a TH para que lo distribuyera. Y fue realmente muy lindo. Pero Yo lo yendo tengo. a Willy, eh, resulta que ellos estaban promocionando Fantasmas en Ah, aquel entonces. Y yo escuché lo que había hecho Willy con las cosas brasileñas. Ya lo había escuchado bellísimo. antes, por supuesto que yo había bailado a Willy, que yo sabía quién era Willy. Pero yo venía de un mundo absolutamente distinto, Mm, de un mundo que no sabía nada de esto. Mi mundo era un mundo más intimista. Yo me acompañaba con mi cuatro, con mi guitarra. Con eso, sí. hice los 10 primeros años de mi carrera, me recorrí México, Colombia, Argentina, en fin, con ese cuatro y esa guitarra. Poco a poco fui incorporando más cosas, fue cuando hice Mm, el disco de la trova cubana, que lo hice a principios, antes de viajar a España. Y cuando viajo a España hice otro disco de la trova cubana, ya con orquesta, con el arreglista de Juan Manuel Serrat. Digamos que ese era mi mundo. Pero al llegar ujú. y encontrar a Willy promocionar, me impresionó mucho la factura de todo lo que había en ese disco, ¿no? Sí. Ese, eso que estaba sonando me encantaba, porque además yo era fan de Chico Buarque, además yo había compartido Sí. escena con Chico Buarque en Portugal, Ah, en fin, ese era mi mundo. Y mi esposo no tenía nada que ver con la cosa artística. Mi esposo era mi esposo, ujú, era un académico, era sociólogo, filósofo que se graduó en Berlín, y en fin, no mm, tenía nada que ver con este mundo. Y estábamos con unos amigos y le dije, mira, cosa que no es común en mí porque yo no era de ir a los sitios ni nada. Y le dije, mira, se están presentando Willy y Rubén en el Poliedro. Tengo muchas ganas. mm. Vamos ahí. Entonces ahí comenzó todo, porque cuando yo vi Wow. esa orquesta con ese Sí, sabor, con esa fuerza, sí. yo decidí en ese minuto que yo tenía que cambiar, que darle un vuelto a mi vida, tenía que darle rienda suelta a mi infancia, a lo que yo escuchaba en mi infancia, Claro. mi Toña la Negra, a mi Celia Cruz, a esas cosas que yo había visto, bailado y sentido de mi adolescencia. Y entonces me provocó una sensación tan grande de romper, no con el pasado, porque el pasado es mío y siempre Ajá, está ahí, sino claro. con darle una posibilidad a mi garganta y a mi cuerpo y a mi pensamiento y a mi sentido
una posibilidad distinta. Entonces llego a casa después de verlos a ellos dos y le dije a mi esposo que no tenía la menor, a él le encanta la música, que no tenía ni la menor idea de lo que era trabajar en ese sentido, ¿no? Como un manager. Le dije, Antonio, prepárate a ser manager porque yo quiero grabar con Willy Colón. ¿Sabes? ¡Qué maravilla! Prácticamente que se echa las manos a la cabeza porque no entendió nada. Entonces, pero sabiendo que a mí me gustaban esas cosas, obviamente. Claro. Pero bueno, dije, así que ponte las pilas, porque ahí decidimos llamar a César Miguel Rondón. Imagínate, gran amigo de Rubén. El que había hecho el libro de la salsa. El libro de la salsa. Que los conocía a los dos y que había participado en la cosa del disco Siembra, que fue uno de los más exitosos que ellos han tenido. Sí. Porque los trabajos de Willy son memorables. Sí. Maestra Vida, que tiene una participación César Miguel. Es absolutamente asombroso. Sí. Y está en el ADN ya de mucha gente y está en el corazón de Latinoamérica y mundialmente. Entonces, él nos dio el contacto con Willy. Ahí fue Qué maravilla. Pero claro, así comenzó todo. Nada más que una intención, era que yo quería. Pero bueno, ahí me pregunté, ahora tengo que hacer un repertorio. Claro. ¿Cómo fue la escogencia de las canciones? Porque son maravillosas. Y esa versión de Son Desangrado, ¡wow! ¡Qué fuerza tiene ese tema que es de Silvio Rodríguez! Cuando yo la incluí en ese repertorio, yo llamé a Silvio Rodríguez a La Habana. Le dije, sí, Silvio, ¿me das permiso para grabar Son Desangrado? Porque voy a hacer un proyecto con Willy Colón en Nueva York. Y me dijo, oh, chica, ¿cómo no? Como tú quieras. Sobre todo yo le pedí permiso porque es que él nunca había grabado Son Desangrado. La primera vez que Son Desangrado se graba es con Willy Colón en Nueva York. Luego, claro, era la canción de Silvio, la tenía que cantar en todos lados con su guitarra, lo que tú quieras, pero realmente espectacular es Son Desangrado. Sí. La visión de producción que tenía Willy con respecto a lo que debía ir, que no debía ir, a cómo debía ser el arreglo, a quién tendría que hacer ese arreglo de tal manera o de la otra. Esa visión de lo que tendría que ir adentro de eso. Y los arreglistas que él buscó eran perfectos para los violines. Cuyas versiones del portugués eran muy buenas, y perdona que lo diga porque no eran versiones, no eran traducciones literales, eran traducciones que abarcaban el sentido, como si yo hubiera sido, bueno, no sé, una traductora buenísima. Total que bueno, que así ¿Lo fue fuiste? este repertorio y empieza esa relación con Willy, que no me gusta llamarle maestro, aunque él lo sea, porque, bueno, es que yo tampoco le hablo de igual a igual, en el sentido de que en aquel momento pues éramos dos. Yo le llevaba 7 años, él era para mí. Y sobre todo era un descubrimiento para mí. Dos musicazos. Ese personaje, ¿no? Claro. Mario, yo tengo familia que ha nacido en Puerto Rico. Mi hermano, el del medio, que en paz descanse, él se casó con una puertorriqueña y sus hijos pertenecen a Puerto Rico. Entonces, para mí Puerto Rico también tenía un significado. Claro, especial. Empezamos ese trabajo y realmente qué resultado tan maravilloso. Maravilloso. Cuando yo traje ese disco para acá, no sabía lo que yo tenía en la mano, porque además nosotros éramos productores independientes.
Claro, y déjala bailar es un tema que, bueno, que eso no había fiesta donde no sonaba déjala bailar y todo el mundo se la sabe de memoria porque además está esa frase de con esa cara de marido tú te ves tan aburrido, arranca para allá. Eso es una cosa de enmarcarla. Yo creo que toda mujer ha hecho uso de esa frase alguna vez en su vida. Que soy una esponja para aprender esas cosas, o era, ya no, porque ahora el oro viejo no aprende a hablar, pero yo que era una esponja, yo he comentado muchas veces que de puro miedo llamé a Celia Cruz por teléfono y le digo, Celia, yo Maestra. estoy angustiadísima porque yo de eso no sé nada. Yo de bailar sé todo, pero ella me dijo que yo estaba en las manos, en las mejores manos, que yo Sí. estaba. Pero cuando yo empiezo los ensayos y la cosa, con los arreglistas, viendo los arreglos y todo, me tropiezo con cosas que yo no conozco. Que si las Mm, inspiraciones, que si ajá, el mambo, que si, bueno, el montuno, que si la ajá. guía, que si, bueno, qué sé yo. Entonces, todas esas cosas para mí eran una novedad. Pero una vez que las asimilo en el trayecto, en el transcurso, que además no lo grabamos en tan largo tiempo, yo creo que fue un mes o un mes y algo, Mm, y empiezo a lo de las inspiraciones y me doy cuenta ajá. que puedo soñar, Sí, y muy bien además. inventar inspiraciones. Por ejemplo, Qué bueno. esa es maravillosa, esa es mía. En Porque serio, esa frase es tuya. Qué bueno. Y el que te productor del agarra, que se disco, te que, va y conquista, toma ahí me desaté. Entonces, todas esas cosas que me pertenecían a mí en aquel momento daban cuenta de lo que yo estaba sintiendo al grabar una cosa totalmente desconocida para mí. Por eso el disco, aparte de que en aquel momento yo estaba con la voz muy, muy brillante por la edad, una voz buena, el disco tiene lo del encuentro, como diría sí. Vinicius de Moraes, el arte del Ah, encuentro. Nosotros qué nos bonito. encontramos e hicimos Ujú, algo que nos fascinó a los dos. Y en lo sí, cual estuvimos de acuerdo, mientras sí. digamos que lo Qué disfrutamos maravilla. al máximo, incluso Es con que se todas las nota, dificultades que se presentaron, ¿no? Que eran claro. dificultades de grabación porque el estudio de la Fania, que se llamaba la Tierra Sound, Mm, era horrible, era una cochambre, además de ser una cochambre, ah, estaba encima del metro, y eso pasaba, era realmente un problema. o sea que no fue para nada fácil. Usar el estudio 54, que era muy famoso. Y Ajá. pasó por todo Manhattan una carretilla llena de cintas, buscando un estudio mejor donde poder Claro, realizar. porque además todo eso se hizo a la vieja usanza, con los músicos que eran músicos, por ejemplo, esas líneas de violines, eso es una cosa fabulosa, que cuando tú lo oyes ahora con la tecnología, que te puedes poner unos audífonos y captar los sonidos, los punteos, es Entonces, una mira, cosa Mario, yo mágica. busqué a Willy porque todo lo que ha hecho Willy con su voz gangosa, con su trombón, y que no era el mejor trombonista, obviamente, Sí, eh, tenía una gracia especial, tenía sí, un duende, un ángel que lo protegía en ese sentido en la creatividad. E inventó cosas, sí, inventó sí, muchas, sí. tenía un talento extraordinario. Yo no estoy aquí para hacer ditirambos acerca de él, porque realmente todo el mundo sabe lo que él ha dejado, o sea, su Claro, gran legado, ¿no? Desde que era un claro. niño que él comenzó en la Fania A los hasta 17 algo así. lo último.
Entonces, las colaboraciones, todo lo que ha significado Willy en los cantantes. Y yo entonces, como tenía nada que ver con ese mundo, también pasé a ser parte de eso. Aunque los Maravilloso. cantantes que mejor hicieron su trabajo con Willy, todos pertenecían a la Fania. No, yo era el domingo 7, yo llegué de puro asomada para acá y sobre todo productora independiente. Y los productores Y fíjate, siempre andamos como trabajando con las garras, con las uñas. claro, claro. Pero Entonces, fíjate, cuando además es, hubiera sabido algo de producción o mi esposo, eso estaría grabado, o sea, mm, filmado, documentado, con imagen, en fin, hubiera sido otro cantar, pero nosotros éramos absolutamente ignorantes de todo el trabajo de este experimentales. equipo, ¿comprende? Pero además de esto, Soledad, es que el disco se ve que ustedes lo disfrutaron, porque tiene una pasión, una fuerza, además esa voz tuya maravillosa, cómo se complementa perfectamente, cómo le responden los violines, cómo responde el cuatro del maestro Yomotor. O sea, es una maravilla, definitivamente. Y es un disco que provoca disfrutarlo, provoca bailar, por supuesto, porque es una Bueno, salsa muy buena, pero también provoca, por ejemplo, yo estaba oyendo la letra de María María, es una cosa espectacular. ¿la? Es la letra de María María, es, Bueno, yo hice una traducción bastante buena que no se parece a ninguna otra traducción que han hecho por ahí, porque después lo grabó Mercedes y a mí esa letra no me gustó. Después, sí, pero la fuerza que tiene esa canción en tu voz, el mensaje. A mí me encanta decir que esa canción es para mí, porque como yo me llamo María, ¿verdad? Quien tiene la piel marcada posee la extraña manía de creer en la vida. Esa frase es maravillosa y todo el disco es fabuloso. bueno, esa es una frase de mi querido Milton Nascimento. Sí, sí, Porque la sí. verdad es que yo, cuando elegí el repertorio, lo elegí porque amaba a Chico, amaba Ah, a Milton. Y debo decirte que grabé Son Desangrado porque era algo que yo había manejado, también lo tenía internalizado, que era la trova cubana. Y mm, tenía que estar porque no podía ser todo traducido del brasilero. portugués al español. Tenía que haber algo realmente nuestro, latinoamericano, cubano, venezolano, lo que fuera. Pero yo lo que quería era ese tratamiento que le daba Willy y que lo logramos a su pensamiento en aquel momento. Y eso fue lo Mm, que me gustó y eso fue lo que me llevó a grabar con él y a que además ese sueño fuera realizado. Por otro sí. lado, Willy como persona era tímido, tenía un gran Así, sentido de humor, un humor mm, cáustico y tenía un me carácter, imagino. tenía bastante carácter. Mm, Pero para mí ya no había como una relación musical. Había, ajá. no era porque yo era mayor que él o que simplemente se creó como una hermandad, como una cosa cómplice, Claro, hermano, ¿sabes? ¿No? claro, Que iba como más allá de la música. Y eso fue muy bonito para mí, muy bonito. No lo he tenido yo claro. con otras personas. Y te Digamos, esperabas este éxito que tuvo Caribe? que a estas alturas de la vida todavía está como intacto, como si no pasaran los años por él, Sí, sí, con unos arreglos que todavía dicen mucho de su modernidad, con unas sí. letras que significan y dicen algo. Bellísimo. Y eso, hecho por músicos, o sea, los violines son violines, el cuatro puertorriqueño es el cuatro puertorriqueño. Eso es, yo creo que eso es la Bueno, diferencia estaban de los muchas mejores cosas. músicos, estaba el profesor Joe Sí, Torres,
todos los mejores músicos de su banda, estaba Mangual Jr., estaba Milton Cardona, estaba Leopoldo, los trombones buenísimos, y la parte de violines, la parte orquestal, era de una orquesta sinfónica de Nueva York que siempre era una sección que ellos contrataban siempre para sus discos, gracias al maestro Héctor Garrido, que era realmente hacía unos arreglos para Willy maravillosos. Maravilloso, sí. ¿Y cómo fue trabajar con Yomo Toro? ¿Ah? ¿Cómo fue trabajar con Yomo Toro? Bueno, no te digo, es que yo quedé muy enamorada de Yomo porque era un ángel. O sea, ¿cómo explicarte? Después yo, que hice 2 discos más en Nueva York, Mambembe y otro que se llama, que lo produjo César Miguel Rondón, que se llama Volando Voy. Volando voy, claro. Volando vengo. Ajá. Para Volando Voy, nosotros alquilamos un estudio que quedaba en Southern, bien lejos de Manhattan, como a casi 2 horas. Ese era un estudio que pertenecía al hijo de John Lennon, Sean. Entonces, ahí también estuvo yo en ese disco, pero una vez yo tenía que volverme al hotel, pero se habían quedado y junto con mi esposo mezclando unas cosas y yo me tenía que venir para la ciudad. Y fue Yomo el que me llevó. Y la verdad es que adoré viajar con Yomo. Es que lo tengo tan en la memoria, porque, bueno, vinimos a todo el tiempo hablando de tonterías, de las culebras, de pura bobería. Tan bueno como lamento su muerte. Willy tiene gran importancia en mi vida porque significó lo que yo había elegido como ruptura. Sí. Por eso yo digo, antes de Willy y después de Willy. Qué bonito, Soledad. Y si pudieras decirle algo a los jóvenes músicos que nos están escuchando, ¿qué les dirías? ¿Cómo? Si pudieras decirle algo a los jóvenes músicos, a estos muchachos que hoy se enfrentan a otro mercado, a otra forma de grabación, a otro estilo, ¿no? Digamos, de distribuir su música, ¿qué le dirías? Techo en su quehacer musical y siente que tu mente, tu espíritu, tus ganas de hacer cosas te están pidiendo y empujando a otra cosa, hay que romper, hay que buscar siempre un cambio, un aire, una novedad que además te llene de vida. Sí, y te obligue a hacer otras cosas que son importantes también. Claro. Y los jóvenes que tienen toda la vida por delante, como yo la tuve en aquel momento, teníamos que hacer esas cosas. Yo siempre siempre. Por eso es que yo en un momento determinado empecé a incorporar músicos dentro de mis discos y dentro de mis presentaciones. Al principio, antes de los 80, finales de los 70, yo empecé a meter que sí, un piano, un bongo, un bajo, cosas así poquito, ¿no? Pero hice giras maravillosas con un quinteto. Después de Willy ya tenía un quinteto formado extraordinario, con el cual hicimos muchas giras por Latinoamérica, por México, por Brasil, por Europa, por Francia, de todos músicos venezolanos, todos. Qué bueno. Hay muy buen nivel musical en Venezuela. En eso tenemos que sí, hay muy buenos músicos en nuestro país,
porque creo que somos un país muy musical. Nos encanta la música en Por Venezuela. supuesto, eso nos pertenece a todos, sobre todo a toda esta Sí, cuenca del Caribe que es muy cercana con las islas, porque sí, la música sí, sí, sí. mexicana y la música de Centroamérica, excepto Panamá y eso que se va acercando más a Colombia, eh, Ajá, ajá. esa música es otra, es otra. Aunque aquí también hay Es raíces distinta. que se parecen a esa música, como por ejemplo Ajá, en el estado Lara nosotros tenemos mucha música parecida a la sí. música veracruzana de México, en fin. Ah, Pero bueno, no te voy a dar sí. clases de eso, porque eso ya... Bueno, Soledad, como siempre, es un placer hablar contigo. Estamos conversando con Soledad Bravo de esa maravilla que ella grabó con la dirección de Willy Colón, el disco Caribe. Yo no creo que haya nadie de mi generación que no lo haya escuchado, bailado, disfrutado, gozado. Pero si usted todavía no ha oído Caribe, bueno, lo bueno es que ahorita lo consigue en cualquiera de estas plataformas, Spotify, Apple Music, lo tiene. Así que es bastante sencillo y seguro que le va a animar el día cuando usted empiece a oír esa música maravillosa, esos arreglos, esa voz de Soledad y además a escuchar soneando, no sé si se dice así, pero es una maravilla, de verdad que lo van a Pero disfrutar. fíjate que la canción que me inspiró para hacer ese disco no tiene nada que ver con el espíritu eh, salsero. La canción Así, que ¿cuál fue? cantaba el chico era Fantasía. Esa fue la Ah, canción que originó todo mi todo, pensamiento hacia allá, porque fíjate. que tenía la lírica al principio y Ah, luego una cosa de canto de esperanza. Canta, ay, cantaré. sí, qué bello, Eso, ¿no? Eso qué que no tiene lindo. nada que ver con salsa fue lo que Es me cierto. inspiró para hacer ese disco. Qué hermoso. Y a mí me encanta ese negro. Qué sentimiento tan lindo le pones tú a ese negro. Tu Pero nombre el tiempo va. es calabaza, calabaza, y de eso no se ve más. Soledad, tenemos ahora ya la última parte de la entrevista. Yo podría quedarme horas hablando contigo, días completos, porque de verdad que es historia viva de la música y además que es algo que nos pertenece a todos, ¿no? Como dicen, que los temas, el arte ya no es del artista, es de todos, es patrimonio. Una vez que eso sale al exterior, eso ya es parte de todos nosotros, es nuestro patrimonio. Pero ahora tenemos unas preguntas ping-pong. Preguntas rápidas, respuestas rápidas. La primera dice, una canción que siempre te emociona cantar. Las tonadas de ordeño de Simón Díaz. Ah, qué lindo. Un recuerdo de Willy Colón que jamás olvidarás. Cuando estábamos mezclando Son Desangrados y John Qué Fauci se bueno. equivocó en la mezcla. Y entonces, como eran cintas de esas De grandes, tape. de Ajá. cuántas pulgadas, qué sé yo, este, estábamos justo mirando la mesa y haciendo como un trencito, ¿no? John Fausto, Willy, yo, mi esposo, como un trencito escuchando la música y de repente estallamos en risa porque la equivocación de John Fausti cuando llegó, desangrados son corazón, se había equivocado y decía, desangrados son corazón son. Entonces, era tan, para nosotros fue tan sorprendente que estallamos en risa y bueno, además tenía mucho que ver con alguien que nosotros lo teníamos como bobolongo, ¿sabes? Y entonces, eso lo canta fulanito, así, desangrados son, corazón son. Pero eso es una tontería. Para mí, lo que más me Qué importa, bueno. Willy, es el mundo que me hizo conocer. Qué bonito. Qué bonito. Poder conocer un mundo totalmente distinto al mío,
en el que yo me desenvolví entre poetas, entre Alberti, entre Paco Ibáñez, Sí. la trova, entre la música latinoamericana, Cita Rosa, Yupanqui, Violeta Parra, la misma música francesa, Barbara, la Greco, Brassens, todo eso no tenía nada que ver con lo que yo descubrí con Willy. Y lo que le debo a Willy son gente que amé, porque la conocí gracias al disco Caribe, porque el disco Caribe de inmediato tuvo mucho éxito en Puerto Rico. Y Sí. cuando fui a Puerto Rico, lo primero que hice, lo primero que me pasó fue que Cheo Feliciano y Tite Curet querían verme y Wow. conocerme. Ah, Entonces tuve mis encuentros con ellos y nos hicimos amigos. Yo adoré a Tite Curet. imagínate. Tite Curé Alonso ¿Y para qué te voy a contar que yo he de cantado con Cheo. Cheo aquí, he hecho giras, estuve cantando en el Teresa Carreño y que también sentí enormemente su muerte? Pero otra cosa que me gustó mucho fue que una revista escribió que Maelo Ajá. andaba con mi disco, mi long play, de Caribe para arriba y para abajo, afinado, y lo ponía y se lo mostraba a la gente. Entonces, Imagínate. esa El sonero mayor. se la debo a Willy. Un hombre como Maelo que cantaba de la manera más Sí, sí, sí. eh, Sí, sí, sí. De todas maneras, Rosa. entonces esas cosas las tengo en el baúl de mis recuerdos Qué intactas lindo, y que me qué llenaron y lindo, me hicieron más rica. qué lindo. Si Caribe fuera un color, Sí, pues azul, pero azul brillante. qué hermoso. Música con letra o instrumental. Cuando estás en tu casa, tranquila, ¿qué prefieres? Bueno, las dos cosas me gustan mucho, 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 mucho. Yo pongo siempre música cantada, sobre todo que a mí me gusta muchísimo la música brasileña de toda la vida, desde que yo era muy jovencita. Qué Pero linda. es que yo soy muy musical, me gusta el vallenato, me gusta todo. ¿Qué no? Qué bueno. Adivina. Lo que escuchan Chócala. mis nietos. Sí, yo sé. Después te contaré una anécdota. Y ya para finalizar, Soledad, ¿qué no puede faltar antes de subir al escenario? Bueno, lo que yo quisiera que faltara de una vez por todas es el nerviosismo. Pero fíjate, eso habla, Antes de entrar al escenario, es como el horror de entrar por un tubo a algo que es desconocido, a un abismo, a un desconocimiento total de lo que pasa. No importa si se llenó el teatro, si no se llenó, no importa lo que me claro, dicen, no importa si funcionan las luces, no importa nada. El hecho de transitar del camerino al escenario es un nervio tan grande que solo se espera a los 2, 3 minutos. Canción de primera, pues. Una cosa impresionante. imagínate. Y esta sí es la última, esta sí es la última. Un público que te marcó, ¿Ah? un público que te marcó. Bueno, es difícil, porque hay públicos que marcan porque son muy malucos. Pero fíjate que tú grabaste un disco bellísimo en la Universidad Central, el de Sí. boleros. No, Ese disco es de la universidad es un disco el de doble. la universidad, es un disco doble, Es un disco cierto. doble que tiene todo lo que era mi repertorio en aquel entonces. La del Yo considero que unicornio, es otra joya bellísimo. de disco en vivo, una cosa impresionante. Pero bueno, ¿para qué te voy a decir? El primer público que yo he tenido en mi vida es el venezolano, así que no hay otro que me pueda marcar más que ese.
qué bueno. Maravilloso. Mm, Momentos espectaculares en otros sitios que no han sido mi Venezuela, querido. mm, México es un público que a mí me trató siempre de una cosa mm, increíble. No sé, sí. fue una cosa desde, desde el primer día que yo fui por allá por los años primeros, 73, 74, a México, las primeras, bueno, hasta sacaban para los kioscos, popularmente, ¿no? Cancioneros con Ajá. las cosas que yo cantaba. Ah, qué bien. Dale, chole, chole, cholita, te queremos. Sí, Y porque yo conquistar era al público religiosa, mexicano, eso, ¿no? sí, no es cualquier Pero cosa. otro público que me marcó mucho en su momento es cuando una vez fui a Brasil, estaba cantando en Sao Paulo, y es Mm, un escenario que es raro, porque es el escenario que es por delante y por detrás. Entonces tú no sabes a qué público cantar. ah. Pero igual yo quedé muy impresionada porque canté una canción en portugués que se llama Mm, Apel. Y en ese ok, momento que yo empiezo a cantar la canción, empieza un rumor precioso y sumamente afinado. El público, así como poniéndose de pie y haciendo... "Ah". ah, La cantamos juntos del principio hasta el fin, con mis qué bello, y con el... Bueno, fue una cosa que se me ponen los pelos de punta nada más contarlo. qué bonito, qué bonito. Tantos públicos maravillosos que te voy a decir. Bueno, Qué bonito. Por acá te esperamos, Soledad. Como siempre, un placer escucharte, hablar contigo. Gracias por esa música maravillosa, por formar parte de todos nosotros, de nuestra banda sonora, por ponernos a bailar, a reflexionar, a pensar, a enamorarnos con tu bella música. Gracias claro. por eso. Te envío un beso inmenso, un abrazo grandísimo con todo mi cariño, todo mi respeto, por supuesto, y agradecida que hayas compartido con nosotros en esta ventana a Europa. Gracias. Conversábamos con Soledad Bravo, esta gran cantante, artista venezolana quien legó a la historia una cantidad de discos maravillosos, pero entre esos tienen que buscar Caribe, definitivamente. Si no lo han escuchado, que no creo, está en todas las plataformas, así que ahora es muy fácil, muy sencillo conseguirlo. Un disco de 1982 que además nos permitió conocer esa faceta de sonera y de salsera de la gran Soledad Bravo. Nosotros continuamos con más, queridos amigos. Esto es Ventana Europa a través de Éxitos 99.1 FM, sonidos en primera fila.